¿Te acuerdas de Mi padre el rockero? Ustedes tienden a llamar la atención. No sé de qué hablas. Jim Morrison, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne, The Rolling Stones, etc. Las estrellas de rock son vistas como algo negativo y mala influencia en la juventud. Bien, hoy hablaremos de una caricatura creada por un rockstar para mostrarle a los niños y padres de familia que ellos también son gente con familias y valores morales. Quédate hasta el final para conocer su historia y déjame tu like si te gustó, así como tu suscripción para que no te pierdas los vídeos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. My Dad the Rockstar es una caricatura de origen canadiense creada por el bajista y subvocalista de la icónica banda Kiss, Gene Simmons, conocido como el Demonio. La esposa de Simmons, Shannon, es canadiense. Por ende, el rockstar siente mucha empatía hacia ese país, incluyendo las caricaturas canadienses de las que Simmons es aficionado. Simmons contactó personalmente a Nelvana para producir una caricatura inspirada en la banda Kiss. Sin embargo, cambió rápido el concepto para hacer una caricatura family friendly, pues recordó que recientemente se había publicado un libro basado en su vida escrito por Liam O'Donnell. El libro llamado My Dad the Rockstar, Rebel Without a Nose Ring. Tanto el libro como la posterior caricatura se inspiran tras una anécdota que cuenta Simmons. Cuando su hijo Nick era un niño, debía hacer un proyecto escolar donde explicaran a qué se dedicaban sus padres. Nick solo encontraba fotos de su padre maquillado, sacando la lengua y escupiendo sangre. Simmons entendió que no quería dar una mala imagen de él, ni que su hijo se avergonzara. Nelvana se puso a trabajar y, de la mano de productores como Doc Thoms y Marilyn Macaulay, la serie se produjo durante casi 2 años y se estrenó el 1 de septiembre de 2003 por el canal Teletoon de Canadá. La caricatura nos cuenta la vida de William Silla, conocido como Willie. Willie es un chico de 13 años, hijo de la leyenda del rock Rockzilla, apodo de Rockford Amadeus Silla. Willie y su familia siempre andan de gira, por lo que nunca ha podido hacer amigos o estudiar en una escuela fija. Esto hace que Willie sienta cierta apatía hacia el rock. Todo cambia cuando Rockzilla se retira de los escenarios y compra una mansión en un barrio tranquilo llamado Silent Springs, o Remanso. Willie quiere tener una vida normal en su escuela, por lo que no quiere que nadie sepa que es hijo de Rockzilla. A diferencia de su hermana mayor, Serenity, quien presume ser la hija de un rockstar para ser popular y salir con chicos. El problema radica en que Rockzilla y su esposa, una hippie y fan de la astrología llamada Crystal, llaman mucho la atención en el barrio por sus excentricidades de rock y por proteger a sus hijos, lo que hace que el secreto de Willie no dure mucho. A la familia Silla los acompaña Skunk o Mofeta, el crack de la serie. Mofeta es el mejor amigo y representante de Rockzilla. Es un señor inglés que funciona como la voz de la razón y apoyo de la familia. También está Mosh, el dragón de Komodo, mascota de la familia. Ya en la escuela, Willie por fin logra conectar con 2 chicos que se hacen sus mejores amigos. Quincy, un chico amable que finge ser de barrio para parecer rebelde, aunque está lejos de serlo. Y Alisa, una chica ambientalista quien ya era amiga de Quincy, ya que, al igual que Willie, son fans de la serie Ultramar. Con el tiempo, Alisa desarrolla sentimientos hacia Willie, y Willie también hacia ella. Entre algunos de esos episodios tenemos a Bienvenido a Remanso. Tras estar de gira desde que Willie era un bebé, los Silla por fin se establecen en el barrio de Remanso. Willie quiere ocultar su identidad a sus nuevos amigos, pero para evitar que sea golpeado por Buzz, el bravucón del salón, dice que le robará el disco de oro al recién mudado Rockzilla y así ganarse el respeto de su escuela. Con la ayuda de Mofeta, recuperan el disco de oro que Buzz le había quitado a Willie, y el chico le confiesa a Quincy y a Lisa que es hijo de Rockzilla. Angela D'Angelo. Angela es la chica más bonita de la clase, aunque, a diferencia de estos casos, Angela es humilde y agradable. Willie siente un flechazo por ella y le invita. Angela también se interesa en Willie, pero le dice que necesita que sus padres le aprueben una cita. Los padres de Angela son germófobos, por lo que siempre terminan ahuyentando las citas de su hija. Los padres de Angela están hablando muy mal de Rockzilla y su familia, por lo que Willie les confiesa que él es su hijo. La familia de Angela se muda a Alaska para alejarse de la mala influencia, según ellos, del hijo de Rockzilla. Willie acústico. En el show de talentos, Willie quiere demostrar su gran habilidad con la trompeta, pero no quiere que sus padres se presenten porque ellos llevarían a muchos músicos conocidos y lo pondrían en ridículo.
También quiere evitar que Quincy y Alyssa lo ayuden y arruinen su presentación. Willy, al final, acepta que su padre se presente y sus amigos le ayuden, y la presentación del chico le da una idea a Roxila para un vídeo musical. Señor grande. Sally, quien es la chica más popular de la escuela, hace un plan en un partido de fútbol para que Willy anote un gol y sea popular, y así aprovecha la fama de su padre para promocionar sus eventos. Willy se da cuenta de eso, por lo que finge que es popular para que la familia de Sally acepte a la familia Sila en su country club, del cual habían sido rechazados porque pensaban que le darían mala fama al lugar. Rock es Marte, Willy de Venus. Willy quiere pasar más tiempo de caridad con su padre, pues ambos saben que son tan distintos que no tienen nada en común. Mientras Willy y Roxila tratan de conocerse, Moffetta trata de ayudar a una banda de pop como manager, lo que le incomoda mucho y los siente muy afeminados, según sus palabras. Roxila y Willy entran a un concurso de padres e hijos, pero fracasan. Al final, Willy y Roxila descubren que ambos comparten la pasión por ver el cielo estrellado y reflexionar sobre la vida. La caricatura tuvo 2 temporadas de 3 episodios cada una, dando un total de 26 episodios. Con solo ser una producción que llevara el nombre de Simmons, hizo que mucha gente se interesara y tuvo mucho rating en su primera temporada. Rating que, para la segunda, fue mermando. No solo los niños podían disfrutarla, también aficionados al rock, pues en la serie había referencias al mundo de la música, a músicos y hasta estereotipos rockeros, como que los retractores de Roxila escuchan sus canciones al revés para descubrir mensajes ocultos y funarlo. La caricatura también fue aplaudida por su mensaje de aceptación social y el amor entre las personas de tu círculo, a pesar de las diferencias que hay en gustos. La serie, sin embargo, tuvo calificaciones mixtas, pues también recibió críticas negativas y que el mensaje era confuso en ocasiones. Otro punto es que, fuera del habla inglesa, la serie fue vista como algo del montón, pues los niños de otras partes del mundo no sabían quién era Gene Simmons, Kiss o que alguien tan famoso creara una caricatura. De alguna forma, el mensaje de amar a tus familiares, a pesar de sus gustos distintos, no era entendido en muchas partes. Estamos hablando de que, en Latinoamérica, hay familias que no se hablan solo porque apoyan a equipos distintos de fútbol, lo que habla de que no eran el público idóneo para la moraleja. La serie tuvo intenciones de continuar, sin embargo, entró en una prolongada pausa. Se presume que no se siguió porque Simmons tenía muchas giras y proyectos musicales que requerían mucha dedicación, y la caricatura era de las cosas menos importantes entre tanta agenda apretada. Y, después de un par de años, se llegó a un acuerdo para que la serie finalizara de manera definitiva, ya que Simmons había creado un nuevo proyecto adaptándose a las nuevas tendencias de la generación, su propio reality show protagonizado por él y su familia. A manera de curiosidad, para el doblaje de este reality show en español, se buscó a muchos de los actores del doblaje de la caricatura. Es por eso que Luis Miguel Pérez da voz a Gene Simmons, así como lo hizo con Roxila. Por supuesto, especiales y únicos. La caricatura llegaría a Hispanoamérica el 15 de mayo de 2004, siendo transmitida por Cartoon Network al mediodía. En España llegó un año después, donde se contactaría al cantante de rock español, El Sevilla Rodríguez, para que prestara su voz a Roxila. Ahora bien, tampoco te voy a vender las mil maravillas. La serie es mediocre, entendiéndose que mediocre significa que no es mala, pero tampoco es una maravilla. Tiene episodios muy buenos como los que te mencioné, pero otros no tanto. También debes ser muy fan del rock para entender muchas de las referencias, y aunque no soy fan de Kiss, sí lo soy del rock y el heavy metal, por lo que se me hicieron graciosas las referencias musicales o de artistas como Slash o Marilyn Manson. Willy es un chico genial y buen prota, y Roxila no se queda atrás, pero solo ellos dos y Moffetta salvan la caricatura. Crystal, Serenity, Quincy y Alyssa son muy planos en comparación con los otros tres, y les falta carisma. Pero bien, si es algo que te recomiendo ver, al menos solo para un par de episodios, y que aplaudo la intención de Simmons de mostrar que ellos también son gente con familia que aman, pues sabemos que, a diferencia de otros rockstars, Simmons nunca fue aficionado al alcohol y a las drogas, al contrario, las desprecia. Su doblaje de España es muy difícil de encontrar. Yo solo encontré su intro, pero en episodios. Desconozco si es Lost Media. Su doblaje para Hispanoamérica está completo. Incluso, en la actualidad, la serie está siendo transmitida en canales de países como El Salvador y Nicaragua. Su doblaje en español para España hecho en Madrid, Javier Balas es Willy. Papá, estamos intentando estudiar. Miguel Ángel El Sevilla Rodríguez es Roxila. No era capaz de aprobarla ni soñando. Los números eran un misterio para mí. Gloria Cámara es Crystal. Estoy feliz y muy emocionada, Willy. Mañana empieza la feria. Mar Bordallo es Serenity.
Julio Núñez es Mofeta. Adelaida López es Alisa. Sí, pero en esta clase hay un único estudiante. Y Adolfo Moreno es Quincy. Grupos de amigos. Te emparejan con alguien y estudias con él. Sí. En su doblaje en español para Hispanoamérica, hecho en Venezuela, Johnny Torres es Willy. Sé que suena divertido, pero mi familia ha estado de gira desde que yo nací. Luis Miguel Pérez es Roxila. Mi primer disco de oro. Las cosas por las que pasamos este bebé y yo. Yancy Rivero es Crystal. Eres tan creativo, cariño. Yo también comenzaré a usar las ventanas. Anabel Silva es Serenity. Papá, me encanta la escuela. Te presento a mis nuevos amigos, el equipo de natación. Armando Volcanes es Mofeta. Claro, como si yo fuera capaz de trabajar para unos afeminados. Janina Jurado es Alisa. Me parece muy bien. Sería un honor ser tu directora de campaña. Y Gonzalo Fumero es Quincy. Me gustaría decir que sí. Willy Sila es un privilegiado. Sí. En su idioma original, hecho en Canadá, Joan Manicola es Willy. Lawrence Bain es Roxila. Katie Leisky es Crystal. Stephanie Ann Mills es Serenity. Tom Frank es Mofeta. Sarah Gaydon es Alisa. Y Martín Villafana es Quincy. ¿Y tú recordabas mi padre el rockero? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál es tu episodio favorito? ¿Qué opinas sobre la intención de Gene Simmons con esta caricatura? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto fue Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.